El taller de hoy día, como mencionaba, es de consumidor. Vamos a ver cómo funciona el nodo cuando nosotros somos o actuamos como consumidores. Sin dejar de lado de que obviamente el mismo nodo les va a funcionar tanto o tiene las funcionalidades para ser un consumidor de servicios de otras instituciones como un proveedor de servicios para el resto de las instituciones. No es que ustedes tengan o necesiten pedir un nodo consumidor y un nodo proveedor. Son exactamente el mismo, solo que se van a configurar en secciones distintas en el archivo, que lo vamos a ir viendo más en detalle durante el taller. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver un pequeño contexto general de la red de interoperabilidad, muy a resumen, para refrescar un poco lo que vieron en la capacitación general. Vamos a ver cómo ejecutar el nodo, cuáles son los comandos, qué cosas tengo que tener en consideración. Vamos después a revisar el archivo de configuración que viene en cada nodo, cuáles son las partes importantes a la hora de ser consumidores, cuáles son las cosas en las cuales tengo que tener mucho ojo de no modificar o de saber bien qué es lo que estoy modificando o agregando. Y justamente en la parte de agregando es que en el punto 4 vamos a ver cómo agregar servicios nuevos y las pruebas. Pero además, qué cosas tengo que tener en consideración cuando yo estoy agregando un servicio. Eh, Después vamos a ver las distintas opciones de despliegue que tiene un nodo, dado que no solo podemos levantarlo en nuestro computador, vamos a ver que también lo podemos levantar en un Docker o en una máquina virtual, etcétera, o que podemos usar las interfaces gráficas que trae el nodo. Y ya por último, para cerrar y hacer un pequeño resumen, vamos a ver cuáles son los archivos clave en el uso del nodo como consumidor. Entonces, como contexto general, recordemos que la red de interoperabilidad PICE, o lo que vendría siendo la PICE 2, es un modelo estrella en el cual se basa en una comunicación directa entre los organismos, a diferencia de lo que era la PICE 1, que era este hub centralizado. Ahora la comunicación es directos, punto a punto. Pero la norma técnica y la ley nos obliga a tener ciertas características en estas transacciones de interoperabilidad. Para facilitar los temas de seguridad, de encriptación, etcétera, es que se desarrolló esta herramienta que es el nodo de interoperabilidad, que les permite a ustedes cumplir directamente con toda la normativa que exige la ley y que además no tienen que modificar nada por detrás de sus aplicativos, ya sean legacy o algunos que estén desarrollados hace poco, pero que eh, termina siendo esta puerta de entrada y de salida de mensajes para las instituciones. Si bien la comunicación, como mencionaba, es descentralizada, es punto a punto entre las instituciones, igualmente la red tiene algunos servicios que están centralizados y que son servicios de apoyo a esta interoperabilidad. De acá, los que nos van a interesar más a la hora de ser consumidores es el catálogo de servicios y el registro de trazabilidad. En este último, obviamente, se va a guardar toda la metadata de las transacciones que estamos realizando a la hora de hacer una eh, transacción de interoperabilidad, cuando estamos pidiendo un dato o una información. Siempre es solamente la metadata, nunca es los datos que estamos transaccionando. Y también en la parte del catálogo de servicios que se divide en dos partes. Una es la parte visual, la que ustedes pueden revisar cuando entran al portal pice.cl y entran a la sección catálogo y ven ahí el listado de servicios que existe, quién lo ofrece, etc. Pero el catálogo de servicios también tiene una segunda rama que es una API. Esa API es la que usan por debajo los nodos y que es donde descubren dónde están los servicios que yo estoy tratando de consumir.
porque como vamos a ver, yo le hago consultas locales a mi nodo, lo tengo levantado en mi infraestructura y le consulto directamente a mi nodo, pero el nodo tiene que saber tomar esa consulta y saber hacia dónde redirigirla para obtener una respuesta. Y es a través de esta API del catálogo en el que el nodo hace ese descubrimiento. Eh, Eso también lo vamos a ver un poquito más en detalle con algunos ejemplos y visualización de esta información o de dónde va el nodo a buscar esa información. Ahora, ya entramos un poquito más a la parte práctica, así que la primera, uy, acá, lo voy a tirar un poquito más para acá para que veamos, ya. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es eh, abrir el nodo o echar a correr el nodo. ¿Qué es lo que ustedes reciben cuando hacen una solicitud de un nodo a través del flujo de 0 filas? Normalmente ustedes reciben un archivo zip o un RAR con algunas documentaciones, etcétera, pero cuando ustedes descargan del link, descargan este archivo. Si ustedes descomprimen este archivo, se van a encontrar con esta carpeta, en donde van a encontrar dos ejecutables, uno que es el nodo para sistemas operativos Windows y otro que es el mismo ejecutable pero compilado para sistemas operativos Linux. Es exactamente el mismo ejecutable, la misma versión del nodo, no hay una diferencia, solamente que está compilado para sistemas operativos diferentes. Más archivos de configuración, algunas llaves, carpetas, etcétera. Con esto nos vamos a encontrar a la hora de que nosotros descomprimamos la carpeta del nodo o el archivo del nodo. Ahora, ¿cómo ejecutamos el nodo? Lo primero que tenemos que hacer es pararnos en la carpeta del nodo desde una consola, en la que tengo yo acá, y vamos a la ruta donde tenemos el nodo. En este caso, bueno, yo ya no la tengo acá, pero sí la tengo en esta ruta, que es donde ustedes deberían ir para ejecutar el nodo. Y una vez estamos ya dentro de esta carpeta, lo que hacemos simplemente es ejecutar el comando. Creo que ahí se puede ver un poco mejor. Ejecutamos el comando start. Con ese comando nosotros vamos a ejecutar el nodo. El nodo tiene varios comandos por defecto. Eh, Algunos son de algunas revisiones, de validaciones del estado del nodo, la versión del nodo, etcétera. Y acá nosotros vamos a usar justamente la de start, que es la que nos va a echar a andar el nodo. Nosotros ejecutamos el llamado, voy a achicar un poco, y nos vamos a encontrar con que el nodo va a empezar a inicializar, va a hacer revisiones de las configuraciones que tiene el nodo como consumidor. En este caso, como es un nodo de pruebas mío, tiene configurado varios servicios, pero por lo general ustedes se van a encontrar aproximadamente como con estos servicios, que son como 6 o 7, y después va a revisar. En este caso, a mí me tiró un error, este error, que es bastante típico en general también, que me está diciendo que el puerto del 8084 ya está en uso y que por lo tanto no lo puede ejecutar. Y era porque yo en otra consola tenía levantado también otro nodo, así que pero ya lo cerré. Así que ahora sí me debería funcionar, efectivamente. Entonces, ahora hizo la validación del puerto, estaba liberado, hace unas revisiones de si puedo llegar hacia la ruta y el puerto de la API del catálogo y también si puedo llegar tanto a la ruta como al puerto del servidor central. El servidor central es donde está el registro de trazabilidad y desde donde el nodo obtiene los permisos para acceder a ciertos servicios. Una vez eso está ok, hace las validaciones y nos va a mostrar el mensaje de el nodo se ha ejecutado con éxito y van a llegar unos certificados.
¿Qué son esos certificados? Son las llaves públicas de las contrapartes que nosotros ya tenemos registradas. Si, por ejemplo, ustedes consumen servicios de 3 o 4 instituciones distintas, les van a llegar los certificados o las llaves públicas de esas contrapartes. ¿Por qué? Porque los nodos hacen TLS mutuo entre ellos, que era una de las características que se mencionaba en la capacitación general. Para que el nodo, cuando reciba el certificado de esta contraparte que está tratando de hacer el TLS mutuo con ellos, necesita tener algo con que contrastar ese certificado. Y por eso esa información se descarga desde el servidor central. Y esos son los certificados que a ustedes les llegan. Ahora, si a todos les funcionó el llamado, en la ejecución del nodo, ahora podemos hacer un llamado a alguno de los servicios que nosotros tengamos en el nodo. Uno de los servicios que todos tienen por defecto configurados en el nodo es el de detalle organismo, que es un servicio que está ligado al codificador del estado, que es un servicio, una API nuestra, y que ustedes pueden hacer el llamado. Los voy a copiar en el chat para que puedan llegar y copiarlo. Acá. Ahí podemos hacer llamados al nodo de distintas maneras. Obviamente el nodo va a funcionar en este momento como una API. Por lo tanto, yo le puedo hacer transacciones o consultas, ya sea directo por curl, o las podemos hacer por un cliente REST, o directamente desde si tuviéramos un aplicativo. En este caso vamos a hacer una prueba con un curl y después vamos a ver la misma prueba, pero desde un cliente REST. Así que si ya todos tienen el nodo levantado, pueden ejecutar el comando, lo voy a ejecutar, y ahí me respondió el JSON con la información. De ahí me van diciendo si es que ahora ya abrimos para para esta sección algunas preguntas. Si les funciona bien, ahí me levantan el dedito, y si tuvieron algún problema, me van avisando. Todo bien. Había visto una mano levantada. Ya, ahí entendí. Ya. Ok, ya, perfecto. Si se dan cuenta, la manera de llamar a los servicios y de utilizar el nodo en este caso es bastante sencilla. Nosotros hicimos la ejecución del nodo y después simplemente hicimos el llamado. Acá me tira unos errores, pero esto es porque si se dan cuenta ustedes en sus configuraciones, eh, tienen unos timeouts configurados, que en este caso creo que yo los había borrado, sí. Pero voy a entrar en detalle de ese error después mejor, porque si no vamos a ir perdiendo el hilo. Entonces, ya hicimos el llamado por curl. Ahora, si nosotros hacemos ese mismo llamado, pero desde un cliente REST, va a ser exactamente lo mismo. Nosotros Nosotros lo que vamos a hacer es hacer el llamado a la misma ruta que hicimos recién, de taller organismo, y le pegamos el código. Ah, lo puedo copiar. Eh, sub 053. Vamos a hacer el llamado y ahí está la información. Obviamente desde un cliente REST o desde cualquier aplicativo que nos permita hacer consultas, Get, lo va a entregar más bonito, pero acá vemos que ya nos entregó un JSON de respuesta. Las respuestas pueden ser un JSON, pueden ser un XML, puede ser texto plano, puede ser cualquier cosa. Eso va a depender del servicio que nos estén proveyendo. La,
la gran diferencia que tiene el uso de los nodos a lo que era la PICE 1 es que acá los proveedores no están restringidos a un formato o a un tipo de mensaje. Ustedes, o sea, nos podrían enviar cualquier cosa, pero es el nodo el que se va a adaptar a qué es lo que nos están enviando. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a recibir la información que nos está entregando. Creo que habían algunas consultas en la parte de preguntas. Ya, aquí voy a cerrar algunas preguntas y vamos a seguir avanzando. Voy a dejar eso acá por mientras. Ya, Guillermo ahí pregunta de que una vez instalado el nodo en Linux y después de la primera inicialización, pensando que se reinicia la máquina, ¿debe ejecutar start nuevamente? Sí. Cuando ustedes hacen el comando start, es un comando interno del nodo simplemente para que el nodo entienda que se tiene que ejecutar. Porque después se generaron otros comandos como el stop, etcétera. Porque antes la manera de eliminar o de detener el proceso del nodo era matar directamente el proceso. Por eso se ejecutaban esos comandos. Si el nodo, o sea, si la máquina se reinicia y no lo tienen ustedes manejado de que se levanten las instancias de manera automática, tienen que volver a ejecutar el nodo. Ahí ya lo crean como un proceso o lo manejan con algún monitoreo como Monit, por ejemplo, en Linux, pero va a depender de ustedes. Pero el comando start no lo agrega directamente como para que se reinicie en caso de que se reinicie el servidor. Y Guillermo de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda dice que tienen el nodo que nos enviaron, pero al consultar una placa del módulo circulación aparecen datos incorrectos o aleatorios. ¿Podrían orientarnos? Ya. Ya, eso no tenía directa relación con lo que estábamos viendo ahora, pero eso es porque, y que debe haber ido seguramente en el formulario que se envió de respuesta, es que en desarrollo el servicio de permisos de circulación es un servicio DAMI. No, porque obviamente es un ambiente de desarrollo, no es un nodo productivo que apunta a un servicio de producción. El, Además, el servicio de subdere de permisos de circulación, ellos solamente lo tienen habilitado directamente en producción. Por lo tanto, el de desarrollo es solamente un dummy que entrega justamente información aleatoria. Si ustedes quieren tener la información real de ese servicio, tienen que hacerlo a través de un nodo productivo, que era el taller que se realizó hace poco, porque además los municipios tienen ese servicio habilitado sin necesidad de convenios. Pero es por eso que te aparece eso que menciona Guillermo. Y por último creo que había habido... ya, ahí era un complemento ahí, complementaron la respuesta para los sistemas de Linux. Perdón. Ya, entonces vamos a ir continuando. En la ejecución, cuando nosotros ejecutamos el nodo y cuando vamos a utilizar el nodo, también necesitamos entender un poco el contexto interno en el cual yo me estoy manejando. ¿A qué me refiero con un contexto interno? Justamente entender un poco las preguntas que aparecen acá es, ¿qué tengo yo de infraestructura? Lo tengo también justamente en Linux, en Windows, necesito, o por ejemplo, justamente la pregunta que hacían ahí, tengo sistemas que me monitoreen o que me permitan que en casos de reinicio yo tenga que levantar automáticamente o manualmente el nodo, todas esas consideraciones. Si tengo un firewall con reglas de entrada y de salida de mensajes, necesito, como vimos, permisos para poder salir a los puertos del servidor central y del catálogo de servicios. Pero además, en ambientes de desarrollo, tengo una IP a la cual salir, que era la 34.222, que es la de en los servidores nuestros de desarrollo. Ne- Necesito también permisos para salir a una IP en específico.
para poder justamente pedirle a la gente de mi organismo que me habilite esos permisos. Salgo a través de un proxy o tengo otros tipos de restricciones, quizás me manejo por VPN, etcétera. Entender eso nos va a permitir ahorrarnos ciertos problemas que nos podemos encontrar a la hora de hacer funcionar el nodo. Uno de los más comunes es justamente el bloqueo de puertos, que no pueden acceder al 8444 o al 8500. Cuando pasa eso, normalmente se van a encontrar con un mensaje en morado que dice no se pueden conectar al servidor central. Y ese mensaje se va a ir repitiendo cada 5 o 6 segundos, que son los tiempos de reintentos que tiene el nodo de conectarse al servidor central. Normalmente, los problemas de inicio del nodo siempre tienen que ver con bloqueos de salida. Por eso es importante entender mi contexto para además saber si lo voy a manejar, si eso lo manejo internamente o si lo manejo con un ISP. Porque además, si lo manejo con un tercero, obviamente los tiempos de respuesta un poco se alargan, porque ya no es simplemente decirle a mi compañero de al lado, habilítame este puesto, sino que hay que elevar una solicitud, hay que esperar, hay tiempos de respuestas para eso, distintos SLA, etc. Teniendo nosotros ya entendido esta problemática, nos va a ahorrar el que nosotros, una vez tengamos que hacer pruebas del nodo o ya lo levantemos en producción y vayamos a empezar a usar el nodo, es anticiparnos a todas estas problemáticas que vayamos a tener. Por eso es importante que nos planteemos estas preguntas cuando vayamos a utilizar el nodo. Ahora, el archivo de configuración. Esta es una de las partes que quizás sea de las más fomes a la hora de el taller, porque lo único que vamos a ver es justamente el archivo de configuración. Y acá nos vamos a encontrar con harto texto. Pero no complejo, pero sí es más aburrido. Cuando nosotros estamos en la carpeta del nodo, como les había mencionado, nos vamos a encontrar con varios archivos. Uno de esos archivos es el config.json. Si nosotros abrimos este archivo, justamente nos vamos a encontrar con la configuración de nuestro nodo. Ay, creo que se ve enano. Ahí. Nos vamos a encontrar con la configuración de nuestro nodo. Aquí nosotros tenemos configurado tanto los puertos que vamos a utilizar, los servicios que vamos a consumir, los logs, cómo los vamos a manejar, etc. Todo eso está separado por las secciones correspondientes y por lo tanto está bien ordenado en ese sentido. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un nodo ID. Y esto por lo general también a veces genera ciertas dudas. Este ID no tiene nada que ver con la institución en sí, sino que está pensado como el nombre del nodo simplemente. ¿Por qué? Porque si bien nosotros entregamos un nodo por institución, ese nodo ustedes lo pueden levantar en múltiples instancias, lo pueden levantar n veces, las que ustedes tienen conveniente. La traza, cuando un nodo genera una traza, además de toda la metadata, el ID, el que sí identifica la institución, etcétera, también va con el nombre del nodo, con este ID. Eso está pensado para que en caso de que ustedes tengan más de una instancia del nodo levantada y en alguna esté generando error, nosotros a través de la traza podamos identificar o ayudarlos a identificar cuál es la instancia que puede estar generando ese problema, porque podrían no ser todas, podría ser una en específico la que está fallando, dependiendo del orden como ustedes las tengan, etcétera, pero es simplemente para eso, para que ustedes y nosotros podamos identificar más fácil qué instancia de las que ustedes podrían tener levantadas es la que podría estar generando un problema. Esto, por lo tanto, lo pueden modificar y pueden agregar el nombre que quieran. Después tenemos la sección de servidores. Acá nos vamos a encontrar con dos puntos bien importantes. El puerto externo, o sea, el puerto interno, perdón, y el puerto externo.
El que nos interesa a nosotros como consumidores es el puerto interno, porque es este puerto por el cual nosotros vamos a hacer consultas a nuestro nodo para que se comunique con terceros. Que de hecho, si lo ven en el ejemplo que hicimos recién, que lo tengo acá, nosotros hicimos un llamado a localhost y a un puerto, al 8084. Ese puerto justamente sale desde este archivo de configuración. Después tenemos limitantes de TPS para nuestro nodo. Eh, Acá yo lo tengo en 1000, pero muy probablemente ustedes lo tengan en un número bastante más bajo. Y esto también está pensado porque hay instituciones proveedoras que limitan las transacciones que ustedes pueden realizar. Por ejemplo, registro civil. Ustedes, si tienen un convenio con registro civil, sabrán que ellos les ofrecen 2 TPS. Si se pasan de las 2 TPS, les mandan un aviso. Si se vuelven a pasar de las 2 TPS, les cortan el servicio. Es así. Entonces, para evitar que puedan pasarse, el nodo mismo trae algunos bloqueos o limitantes de las TPS para evitar justamente ese problema. Y un backlog que por lo general varía entre el 10 y el 15% de las TPS, que es lo que el nodo va a, entre comillas, encolar para después poder seguir haciendo consultas. El nodo por defecto no trae una cola de mensajes, pero sí el router, la librería que utiliza el nodo, permite justamente un volumen de encolamiento como automático. Y eso es más o menos el 10%. Y eso es lo que se configura también acá. En este caso, configuré Enduro 100, pero va a ir variando. La seguridad, y esto tiene que ver por lo general cuando ustedes van a utilizar las interfaces gráficas que vamos a ver un poco más adelante, lo importante es que tengan siempre habilitado el uso de CORS. Pero de nuevo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene relación con cuando ustedes utilizan las interfaces gráficas que vienen en el nodo y que después ustedes también pueden seguir desarrollando. El puerto externo, este es materia del otro taller, pero igualmente es el puerto por el cual nuestro nodo provee servicios. Este puerto está escuchando consultas desde otro nodo y el nodo lo levanta internamente con SSL. A diferencia del puerto interno, que el nodo, como son consultas internas, no lo hace a través de SSL, sino que es HTTP normal. Después tenemos la base de datos. Esta base de datos es una pequeña base de datos embebida que genera el nodo, y lo que hace, o para lo que sirve, es que en esa base de datos el nodo va a guardar tanto los certificados que nos llegaron al inicio, el de las contrapartes, las llaves públicas, pero también va a guardar las rutas de los servicios que yo estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que la comunicación es directa y es descentralizada, eso implica que igual el nodo tiene que tener independencia del servidor central y del catálogo de servicios en específico. Por lo tanto, cuando el nodo consume un servicio por primera vez, va al catálogo, a la API, obtiene la ruta de dónde está mi contraparte y la guarda en la base de datos. De manera de que en todas las transacciones posteriores, el nodo no tenga que ir a cada rato a la API del catálogo a consultar dónde está mi contraparte, sino que la tiene guardada. De esta manera, si el catálogo de servicios se cayese o dejase de funcionar, el nodo igual va a seguir interoperando con la contraparte porque ya sabe dónde está. Y en el caso de que la ruta deje de estar funcional o se actualice en el catálogo, los nodos también la actualizan de manera automática y la reemplazan por la que tienen guardada. De esa manera se genera justamente esta independencia del catálogo de servicios y de los servicios centralizados. Y además también en la misma línea guarda la trazabilidad. Si
el nodo no es capaz de enviar un mensaje al registro de trazabilidad también, porque este está caído, porque se perdió conexión, etcétera. El nodo lo que hace es la guarda internamente en esta base de datos, con la fecha y hora en la que se generó la transacción, para no perder temporalidad. Y una vez retome conexión con el servidor central, la va a guardar de nuevo en el registro de trazabilidad y la va a borrar de esta base de datos, cosa de que no abultar una base de datos que debería ser pequeña, y además para que en un posible segunda caída o segunda intermitencia no vaya a enviar traza repetida. Por eso es importante esto. Y esta base de datos, sí, la limitante que tiene es que recibe o permite solamente una conexión de escritura. ¿Qué significa eso? Que solamente un nodo puede estar activamente escribiendo en esa base de datos. Por lo tanto, si yo voy a levantar múltiples instancias en la misma máquina de mi nodo, voy a tener que, para cada una, agregar o modificar acá el nombre de la base de datos. Este es el nombre de la base de datos. Esta es la ruta. El nombre de la base de datos para que no me vaya a generar algún choque porque trataron de escribir varias veces o cosas así. Ahora, si ustedes las instancias las tienen en máquinas distintas o en pods diferentes, no hay ningún problema porque obviamente no van a chocar en la ruta. La parte de los logs, aquí es como lo más típico, tienen los niveles, que son todos los que ya existen, debug, info, warning, error, etc. Temas de rotación de log, cuánto es el máximo de cada archivo que yo voy a crear, la cantidad máxima de archivos que voy a crear y cuánto es el máximo de días que va a durar cada uno de esos archivos desde que se creó. En este caso yo lo tengo configurado en 60, o sea, cada archivo va a durar máximo 60 días y después se va a borrar automáticamente. Esto es para ir borrando los logs más antiguos y tampoco generar así como un gran bulto de archivos. Y la ruta. La ruta en este caso ustedes pueden ver que yo la tengo como stdout. Eso implica que el nodo no va a escribir nada en algún archivo, sino que todo el log lo va a mostrar por pantalla. Que de hecho, si yo les muestro acá la transacción que hicimos recién al servicio de detalle organismo, acá está todo el log directamente en la pantalla, con la firma del mensaje, el llamado, la respuesta, etc. Todo está acá directamente en la consola. Muchos de ustedes en esta parte, sobre todo los que pueden haber visto ya un nodo productivo, por lo general viene esto escrito, interoperabilidad.log. Este archivo viene por defecto en el nodo, en la carpeta, que de hecho lo pueden encontrar justamente acá. Si yo dejo escrito eso, el nodo lo que va a entender es que en este archivo tiene que volcar todo el log. Si acá yo solo le pongo el nombre y no una ruta, el nodo directamente lo va a crear, si es que no existiese, en la carpeta raíz del nodo. Si no, ustedes pueden acá agregar una ruta y que lo redirija o lo guarde donde ustedes necesiten. Pero por defecto viene siempre este archivo, que es el que nosotros pedimos cuando a veces tienen errores o cosas así, pedimos que nos envíen esos logs. Por defecto y para temas del taller, yo lo tengo en stdout, justamente para ver directamente todo y no tener que estar manejando múltiples pantallas, etc. Pero es eso a lo que va la ruta. Lo pueden poner directo por pantalla o por archivo. De hecho, si ustedes tienen servicios de monitoreo de logs, ya sea eh, New Relic o eh, se me fue el otro que es bien típico. Por lo general, esos logs ustedes van a tener que, o esas herramientas, toman los logs desde el stdout, desde el directo de la consola. Así que ahí también por eso existe la posibilidad de que lo puedan poner como stdout, para que no tengan problemas con esas herramientas que puedan tener internas. Después está la sección de identificación.
Acá nos vamos a encontrar con algunas credenciales, certificados, etcétera. Los más importantes acá son los PKI, que tienen relación con los archivos CER y key.pem. Esos archivos son las llaves públicas y privadas del certificado que nosotros le generamos a cada una de las instituciones en su nodo. Ese archivo es importante que no los pierdan, no los borren y no los modifiquen, porque son los certificados de TLS con los cuales el nodo se va a presentar hacia las contrapartes para hacer el TLS mutuo, y que es la llave pública que nosotros además tenemos registrada en el catálogo en el servidor central. Por lo tanto, si ustedes la modifican, a la hora de intentar hacer el TLS mudo, en la contraparte ustedes va a decir, ah, el que me están enviando no es igual al que está registrado, entonces no voy a confiar y no voy a interoperar con esta persona, con este nodo. Por eso es importante. Igualmente que la llave de firma, esta llave privada de firma, justamente lo que hace es firmar de manera elíptica los mensajes que se están enviando. De manera de, el tema de que se modifiquen los mensajes en el camino, etcétera. Y también esta llave privada está asociada a una llave pública que está también registrada en el servidor central y que por lo tanto también las instituciones a la hora de recibir un mensaje van a verificar con esa llave pública la integridad del mensaje. Por lo tanto, también si modifican esto, ese par de llaves deja de ser válido. Por lo tanto, esto de acá es sumamente importante que ustedes no lo modifiquen. Después tenemos credenciales. Acá hay un ID y ese ID sí es el ID que representa a la institución. Yo acá tengo solamente un 7 porque obviamente es un nodo de prueba, por lo tanto no es una institución real. Pero muchos de ustedes tienen asociado el código correspondiente al del codificador que tiene esa estructura de si es poder del Estado o cualquier otra cosa, pero tienen ese que tiene la estructura y unos números acá extraños. Ese sí, sí es el ID de la institución y es el por el cual está asociado ese nodo. Así que también, por lo tanto, tampoco lo puedes modificar. Si no, va a pasar un poco lo mismo, que va a empezar a tener problemas el nodo de funcionamiento. Después tenemos un nombre y credencial PICE. Muy probablemente muchos de ustedes no tengan nada acá, que lo tengan borrado. Eso es porque esta sección es solamente para instituciones que son servicios antiguos y que interoperan, por ejemplo, con registro civil y que lo hacen a través de la PICE 1. Y lo que hace el nodo es hacer como un bypass entre eso. Y por lo tanto, acá van unas credenciales extra. Pero si no, acá no hay que configurar absolutamente nada. Y además, esas configuraciones se las entregaríamos nosotros. Así que no se preocupen si ustedes acá ven que están vacíos esos datos, no hay ningún problema. Lo mismo acá, en la sección de registro civil, va la llave pública y la llave privada de los certificados de firma que ellos les exigen cuando firman un convenio con ellos. Porque ellos, sus servicios tienen unos métodos de seguridad que están legados, que es la firma del body del XML que se pide. Entonces, eso se va acá porque los nodos hacen ese proceso. Así que también son los nodos los que se encargan de armar la estructura de registro civil, de firmarla, etc. Eso también es solamente para los casos que ustedes tengan servicios con registro civil. La parte del servidor central, lo que acá tenemos es la ruta de la API del catálogo de servicios. Esto no es un portal, por si acaso, para que no se vayan a confundir. Si bien, si ustedes llegasen a meterse a esta ruta en desarrollo, los van a poder ver el front de la API. Eso es solamente porque es ambiente de desarrollo y no está cerrado, pero es solo visual. Pero, de nuevo, no es el catálogo, es desde donde el nodo por debajo obtiene información. Y en producción, esto además ya está encriptado y no pueden entrar a esa ruta.
Los temas de reconexión que les mencionaba en algún momento, cuando tengan errores de conexión al servidor central, son cuánto va a esperar el nodo para hacer un reintento. De acá también es importante que no modifiquen nada, porque, o bueno, que no modifiquen ni el JWT ni la ruta del catálogo, porque son las que utiliza el nodo para conectarse. Y la reconexión sí podrían modificarla si es que ustedes quieren que el nodo no esté reintentando cada 5 segundos y quieren 10 o quieren uno. Bueno, ahí una decisión más personal, pero no veo la necesidad de hacerlo. Pero está configurado en 5 segundos y eso podrían modificar. Y ya después, ahora ya entramos a la parte del consumidor. En la sección de consumidor, ustedes se van a encontrar con todos los servicios que ustedes ya pueden consumir. Eh, Esos servicios son, por lo general, todos deberían tener los del GESCOD, que son estos tres, que están ligados tanto a el listado de los organismos, las codificaciones, su estructura, etcétera, y la de los códigos únicos territoriales, que les va a servir también para tener de manera centralizada o unificada todas las codificaciones de las comunas, las regiones, localidades, etcétera. Esto les va a permitir tener sus tablas maestras quizás de comunas actualizadas o utilizarlas directamente desde acá. Y además, justamente un servicio DAMI, que era el que mencionaban por ahí de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, que es un permiso de circulación DAMI. Esto está pensado, y acá sí está pensado más para las municipalidades, porque como mencionaba, Subdere no tiene este servicio en desarrollo, lo tiene directamente en producción. Entonces, para quienes estaban en desarrollo y querían ver cuáles eran las estructuras de servicio, o sea, de datos que les entregaba, etcétera, se generó este dummy que funciona exactamente igual. Y que además a nosotros nos va a permitir también ver un poquito la interfaz más adelante. Estos son donde yo voy a configurar los servicios que consumo. Ahora, nos vamos a encontrar siempre con una estructura bien similar o bien estándar, que es nombre, ruta local y timeout. Acá lo que mencionaba yo lo había borrado, pero esto debería ir acá también. Nos vamos a encontrar con estos tres campos siempre. El nombre justamente es el identificador del servicio en el catálogo. Por lo tanto, es una key. Y por lo mismo, los servicios que ya están agregados no pueden modificar ese nombre. Porque si no, cuando el nodo vaya a consumir ese servicio y vaya a buscar la ruta del proveedor de este servicio, si yo modifiqué acá el nombre, obviamente ya no existe ese servicio. Por lo tanto, no va a encontrar la ruta. Después tenemos la ruta local. Esa ruta sí la podemos modificar, porque es justamente, como dice el nombre, una ruta local. O sea, el cómo yo voy a llamar internamente a mi nodo. Y justamente acá, nosotros tenemos detalle organismo y que recibe un parámetro, que es el código. Y acá, esto es lo que nosotros justamente utilizamos acá. Entonces, desde el archivo de configuración, donde aparece, o desde donde yo saco este path, este path del servicio, que es el detalle organismo y el código del organismo que nosotros le entregamos. Entonces, esta estructura salió justamente desde la ruta local del archivo de configuración en mi nodo. Por lo tanto, ¿cómo se estructuran los llamados a los servicios que yo voy a consumir? En dónde está levantado o dónde estoy ejecutando el nodo, en este caso, el localhost, porque lo tengo en mi propia máquina, el puerto interno, que es el que está configurado arriba, como 8084, y el slash, el que yo estoy configurando en la ruta local. Y después tenemos el timeout. ¿Qué es el timeout? Este valor se estableció acá como parámetro porque
Antes estaba configurado por defecto en estos 10, en los 30 segundos creo que era, pero nos dimos cuenta que hay muchos servicios que incluso las respuestas por lo grande que son y por cuánto se demoran sus propios servicios en entregar a veces información, en los casos borde, era que a veces se demoraban más de 60 segundos. Eso implicaba que por defecto cualquier llamado te corta o te tira un timeout si es que la llamada se demoró más de 60 segundos. Por lo tanto, para solucionar o para adecuarnos a esos casos bordes, se estableció que en la configuración de cada uno de los servicios nosotros podamos configurar el tiempo de timeout que nosotros vamos a establecer, o que nosotros vamos a esperar. Eso me permite de que, si, por ejemplo, yo sé que en los casos bordes el detalle organismo se podría demorar, no sé, 1 minuto y medio en responder, porque tiene que hacer muchos cálculos, porque tiene que entregar mucha información, etcétera. Yo lo que acá hago es, dice 1 minuto y medio, esperar 90 segundos. Eso es lo que tiene que esperar este servicio. Y el resto quizás se demora menos y yo lo dejo en 10 segundos, por ejemplo, porque sé que me van a responder rápido. Pero para eso es este valor, para justamente los casos borde. De hecho, hay un caso que era justamente uno que nos topamos acá, que era uno de, si mal no recuerdo, era del IPS, que entrega una lista de beneficiarios, etcétera, y en el caso borde eran demasiados. Por lo tanto, se demoraba mucho en entregar esa información, y ahí nos dimos cuenta que modificando acá, creo que lo tiramos a 70, nos permitió sin problema eh, funcionar con este servicio cuando antes nos entregaba cada rato timeout para esos root en específico. Por eso está este valor acá. Eh, Ahora, si nosotros... eh, si nosotros quisiéramos agregar un nuevo servicio y hacer pruebas de ese servicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que justamente agregar estos, estos datos al archivo de configuración de nuestro nodo. Si nosotros hacemos eso, ¿o cómo lo hacemos? Bueno, el nombre del servicio probablemente lo vamos a encontrar en el catálogo y la ruta ya sabemos que es lo que yo pueda agregar o lo que yo quiera agregar. Por lo tanto, y acá ya es una prueba, muchos de ustedes es muy probable que no tengan este servicio, así que se los voy a dejar aquí anotado para que lo agreguen en su archivo de configuración. Una vez lo agreguen, tienen que volver a inicializar el nodo, por si acaso. Ahora, ¿qué es este servicio que yo les estoy entregando? Es un servicio dummy que simula ser un servicio de registro civil. ¿Por qué? Porque también en registro civil les piden un convenio, etcétera, para que ustedes recién ahí puedan acceder incluso a los ambientes de desarrollo de sus servicios. Por lo tanto, nosotros creamos este servicio dummy, al igual que el de permiso de circulación, para que pudieran tener las estructuras de respuesta de esos servicios. Obviamente también es información dummy, está información en duro si mal no recuerdo, pero viene con la estructura del XML que entrega de respuesta registro civil. ¿Cuál es la idea de este servicio? Que ustedes lo agreguen y hagan este cool, que también les voy a dejar copiado en el chat. Cuando ustedes hagan esa prueba, quienes no hayan tenido ese servicio agregado, van a hacer la prueba y les va a fallar. Que eso es lo que quiero que vean, que les falle. ¿Por qué? Porque cuando les falle, les va a tirar o les debería tirar un error de token de acceso. Eh, eh, pucha, yo sí lo tengo. Pero allí, si lo agregaron y les falló, si me pueden levantar el dedo. eh, pero
¿cuál es la idea de, ahí justamente a Reinaldo creo que les falló? ¿Por qué les fallan? Porque, como les mencionaba en algún momento, en el servidor central también los nodos obtienen los tokens de acceso a los servicios. Los servicios que están publicados en el catálogo, como se mencionó en la capacitación, no significa que estén disponibles para todos o que sea llegar y consumir. Cada uno de esos servicios también depende de una habilitación del proveedor y de un check de que ellos nos dan a nosotros de que sí, esta institución está habilitada para consumir nuestros servicios. Y ahí recién nosotros les damos acceso, a nivel de servidor central, les damos el permiso a ese servicio. Y ahí recién el nodo de ustedes va a poder acceder a un token de acceso. Ese token dura bastantes horas, también para la independencia del servidor central, pero es el que les va a entregar a ustedes el permiso para poder consumir ese servicio. Si no, no lo van a poder consumir. Ya, error en la firma, no. Ese error es muy probable que tú sí hayas tenido permisos para consumir ese servicio, pero que tengas problemas a la hora de que el nodo firme. ¿Por qué? Porque como mencioné en algún momento, chuta, se me perdió, acá. Para los servicios de registro civil se requiere una firma, o sea, unos certificados de firma. Esos certificados es porque el nodo genera un XML bastante grande. De hecho, también voy a hacer la prueba para mostrarles con mayor detalle. Denme un segundo. Ya. Ahí está. Esta es la respuesta más o menos. Es un XML igual. Pero, ¿qué es lo que hace el nodo por debajo? Mira, si acá. Nosotros enviamos esto. Quizás no se alcanza a ver muy bien, pero esta sección documento es lo mismo que yo les pasé ahí en el pool, en el form data. Eso es todo lo que nosotros enviamos, pero el nodo sabe que para los servicios de registro civil tiene que armar toda esta estructura XML. Y acá justamente hay una firma. Esa firma la hace utilizando estos certificados de acá, que están en la carpeta CERX509. Y si vas al nodo, acá hay una carpeta que se llama justamente CERX509. Cuando te sale un error de firma, pueden ser eh, como dos o tres factores. Uno, que no tengas los certificados acá, o que los nombres de los certificados que están acá no coincidan con los del archivo. O, ya así como en tercera, es que esté fallando la librería. Que si es Windows, la librería de XMLSec va por defecto en el nodo, que está acá, pero para sistemas operativos Linux tienes que instalar la librería y ese proceso está en el manual de instalación. Entonces, ahí para ese error habría que ver cuál de esas tres causas es la que lo está generando. Pero eso también tiene que ver justamente con ya cuando son casos de registro civil. No sé si valga mucho la pena profundizar mucho más en eso, pero son los errores que te podrían dar. Y por eso justamente era un poco lo que quería ver mostrar con esta prueba, de que no siempre van a poder llegar y agregar servicios, y que cuando ustedes quieren consumir un servicio, necesitan la venia del proveedor. Y esa la pueden hacer directamente y que ellos nos avisen, o ustedes mandan un correo a esas contrapartes con copia a nosotros a TICE. Ahora, ya entrando a las opciones del despliegue, como mencioné en algún momento, ustedes pueden levantar el nodo, o como lo vieron, es simplemente un ejecutable que ustedes le dan start. No tiene una instalación como tal. A veces yo siento que el decir que van a instalar o les vamos a ayudar a instalar el nodo queda muy grande porque es ejecutar un comando. Pero eso también permite que sea fácil de manejar el nodo. Y por lo tanto ustedes puedan ejecutarlo en una máquina virtual, como tuvimos unos casos hace un par de días,
O lo puedan, bueno, obviamente levantar en máquinas virtuales, o sea, perdón, acá en máquinas físicas, máquinas virtuales o en Docker. Y lo pueden hacer sin ningún problema, lo pueden dockerizar. De hecho, en algunas carpetas del nodo y de hecho en el manual de instalación, si van a la sección de anexos, también se van a encontrar con un Dockerfile tipo con el cual ustedes pueden dockerizar el nodo. Lo pueden levantar de las maneras que ustedes estimen conveniente y la cantidad de veces que ustedes estimen conveniente. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tomar? Es que cada una de las maneras en las que yo levante el nodo, mis sistemas internos, o sea, los aplicativos que van a míos, que van a consumir mi nodo para ir a consultar información, tienen que poder acceder a tanto la ruta como al puerto interno del nodo. Si por ejemplo están en máquinas distintas, obviamente el puerto 8084 tiene que poder ser visto por la máquina donde está mi sistema interno, mi aplicativo, etcétera. Es una de las consideraciones que hay que tener. Y que también, como lo vimos en la parte del contexto interno, es que independiente de cómo yo tenga levantado el nodo o dónde lo tenga ejecutado, es que este tiene que poder salir hacia Internet, ya sea hacia los puertos o IP del servidor central, como a las posibles IP o puertos que tenga habilitado mi contraparte para su nodo. En producción, no sé, creo que el 99% de las instituciones proveedoras tiene el DNS, o sea, tiene el nodo enmascarado a través de un DNS y que también enmascara el puerto. Hay algunas que no. De hecho, nosotros para los servicios de DAMI, o sea, perdón, para los servicios del GESCODE, nuestro nodo no está a través de un DNS. Entonces, en producción igual tendrían que tener ojo, por ejemplo, con el puerto del 8451, que es donde está levantada la API del GESCODE, del listado de organismos y todo eso. Entonces, si ustedes tuvieran bloqueos por puertos, también tendrían que tener ojo con ese puerto. Pero obviamente esas informaciones se entregan también cuando ustedes van a consumir un servicio nuevo y que haya que tener ciertas consideraciones. Para temas de seguridad, por ejemplo, si tengo el nodo levantado en un servidor distinto al de mi máquina que lo va a consultar, ustedes tienen las guías rápidas que también se entregan con el nodo. Vienen bastantes guías rápidas. En este caso, la de seguridad interna del nodo les va a mostrar que ustedes pueden filtrar por IPs en su nodo. O sea, podrían configurar de que solo este servidor pueda consultar a mi nodo. Ninguna otra IP puede ser habilitada. O sea, puede consumir. Y por lo tanto, todas esas se van a rechazar también, como una manera de dar más seguridad. En las opciones del despliegue también tenemos que podemos desplegar o consumir el nodo a través de interfaces gráficas. Y esto yo sé que quizás en la gran mayoría les genere bastante o hartas dudas o les haya generado bastantes dudas. Las interfaces del nodo están configuradas en la sección, perdón, en la carpeta Assets. En esta carpeta, ustedes se van a encontrar con una subcarpeta de la cual ahí no tienen que modificar nada. Acá sí, después van a encontrar unos HTML. Esos HTML son justamente las interfaces gráficas de cada uno de los servicios que yo pueda tener configurado. No vienen todas porque hay algunas de ejemplo para que ustedes justamente las tomen como ejemplo y puedan modificarlas o crear interfaces nuevas o en base a ciertas necesidades nosotros podamos apoyarlos en la creación de ciertas interfaces, como puede haber sido la de permisos de circulación. Esa se trabajó en conjunto con la SUBDEC. Ahora, ¿cómo accedo a estas interfaces? Nosotros eh, ya sabemos que nuestro nodo está levantado en localhost y en el puerto 8084. Si nosotros vamos a esa ruta y además le agregamos el index HTML, no lo voy a dejar copiado acá, vamos a entrar a las interfaces.
Y acá nos vamos a encontrar con los servicios que tienen una interfaz configurada. O sea, acá tenemos tres archivos, o sea, tres servicios, que justamente coinciden con los tres servicios que yo tengo acá. Muy probablemente también ustedes tengan solamente dos, que sea el de código únicos territoriales y el de permisos de circulación. Este no, porque justamente está ligado con el servicio DAMI que recién los hice agregar. ¿Cómo consulto yo estos servicios? Si nosotros entramos directamente al de código únicos territoriales, ese no tiene problemas y me va a cargar justamente la información que obtiene desde este servicio. Y que de hecho, si nosotros fuéramos al log, nos vamos a encontrar acá con la llamada. Obviamente esta llamada es gigante porque son muchos códigos, pero vamos a ver que acá el nodo hizo el llamado al servicio de códigos únicos territoriales. Por lo tanto, la interfaz se comunicó directamente con el nodo y obtuvo la respuesta y la pintó aquí en la interfaz. De la misma manera, si nosotros vamos al de permisos de circulación, y acá viene una patente por defecto, que nosotros buscamos, nos va a entregar información. Y acá también está ligado con la pregunta que hacía en su momento a- la persona de la Municipalidad de Pedro y Reserva, que le entrega esta información, pero esta información es dummy, porque justamente al servicio que está linkeada es al de permisos de circulación dummy, que es desarrollo. Pero justamente lo que va a permitir es que tengan las estructuras de cómo viene la respuesta y puedan verlo visualmente. Y también lo mismo, si nosotros vamos acá al nodo, vemos que hizo el llamado al servicio de permisos de circulación DAM, y que por lo tanto hizo los llamados. Ahora, ¿qué es importante sobre todo cuando yo estoy utilizando estas interfaces que están acá? Y que era lo que mencionaba en algún momento, es que acá en la seguridad sobre todo nosotros tengamos habilitado el CORS para que no nos vaya a generar problemas el hecho de estar haciendo estos llamados con el nodo. Em, También acá hay una posibilidad de que, pero acá yo no la puedo recrear, pues no tengo habilitado el servidor, pero ustedes podrían tener habilitado, por ejemplo, la interfaz, el nodo junto con su interfaz en un servidor y quieran que desde afuera esa información la puedan ver un tercero. Ahí es importante de que a través de lo que es la guía rápida también de seguridad, ustedes acá hay un campo que es el self-pack que les va a permitir acá agregar la IP pública del nodo o donde está levantado el nodo. Porque por defecto, el nodo, si nosotros vamos acá a inspeccionar, cuando hacemos la llamada, perdón, era en, bueno, se me olvidó ay, ¿dónde era? Parece que era aquí. Pucha, no me lo está mostrando, pero por defecto lo que hace es el llamado a localhost 8084 slash, etcétera, el llamado igual como nosotros lo estamos haciendo por consola o por CURL. Pero como nosotros en este caso estamos haciendo el llamado, por ejemplo, desde una IP, si yo lo hiciera desde mi IP pública, no sé, por ejemplo 200, por inventar algo, si yo lo hago desde acá y el nodo trata de hacer un localhost, no van a coincidir y por lo tanto, obviamente va a fallar ese llamado. Y ahí es importante que siguiendo las instrucciones de la guía rápida, ustedes acá en el self-path agreguen esa ruta. Y entonces el nodo lo que va a hacer es decir, yo no estoy en localhost, soy esta IP y por lo tanto cuando haga consultas las voy a hacer a través de esta IP y no colocando acá localhost, sino colocando la IP. Toda esa información en todo caso la encuentran en las guías rápidas
está todo ahí explicado, pero cualquier duda igual podrían hacerlo a través de un ticket. Para ir cerrando, los archivos clave, la gran mayoría los vimos, en los que están acá abajo, así que para hacer un resumen, vamos a ir de atrás para adelante. La de XMLSec y la de certificados justamente tiene que ver con lo que comentaba Gary, que son errores de firma y que están pensados para lo que son servicios de registro civil y en menor medida para impuestos internos, porque impuestos internos también les va a pedir, bueno, a las municipalidades no, porque por desgracia no les entrega servicios a los municipios, pero quienes sí tengan convenios con ellos sabrán que también les pide unos certificados para habilitarlos como consumidores, porque a través de esos certificados se pide una semilla, con esa semilla un token, y ese token va en el mensaje, tipo OAuth 2. Y la XML sirve para que el nodo haga las firmas de los XML. La de catálogo, esta se usa más en producción, no tanto en desarrollo, que era lo que les mencionaba, que en producción ya la API del catálogo está enmascarada y está con un DNS, y es porque los nodos con el catálogo también hacen TLS mutuo. Por lo tanto, también se identifican como instituciones. Y esa identificación como institución está dada a través de este par de llaves. Por lo tanto, también es importante que en producción estos archivos no los pierdan. Si sus nodos de desarrollo los tienen y los pierden, bueno, da lo mismo porque no están haciendo TLS mutuo en desarrollo. Pero en producción, clave que no los pierdan. Porque si no, se van a encontrar con el típico error que les va a aparecer como de error de TLS con el catálogo de servicios, que podría, tengo acá un ejemplo, que podría ser similar a ese. Si ustedes en sus nodos productivos se encuentran con ese error en algún momento, es muy probable que sea porque o modificaron o por algún motivo se modificó ese par de llaves o porque quizás hubo un cambio inesperado de certificados, que nos pasó por desgracia hace como un año y medio, que se actualizó por defecto la ruta, o sea, el certificado en Amazon, y tuvimos que actuar más o menos rápido. Pero podrían ser esas fallas. Y el servidor central, que tiene un cacer.pem, que de hecho ese no lo vimos, pero justamente como los nodos también hacen el TLS mutuo con el servidor central, además de con el catálogo y con los nodos, y como en la primera instancia, obviamente, el nodo se va a conectar al servidor central por primera vez y necesita la contraparte o el certificado público para poder hacer el contraste de lo que me está llegando con lo que tengo, es que nosotros entregamos por defecto la llave pública. Si no, no tendrían de dónde sacarla. Y ese archivo también lo van a encontrar en el nodo que está aquí, el CAC. Ese también es importante, o sea, obviamente es clave, por algo está acá, porque justamente esta llave pública del servidor central, si se llegase a modificar o se pierde, tampoco van a poder hacer el TLS mutuo con el servidor central. Por lo tanto, todos los archivos que están acá, es importante que se mantengan, no se pierdan y por lo mismo no se vayan a modificar. Si necesitan mayor información, siempre pueden visitar tanto las rutas donde está la reglamentación con la norma técnica como con la guía técnica de interoperabilidad. Todo, obviamente, sus últimas versiones, de hecho, la norma está ya publicada en el diario oficial, así que ya es completamente ley. Y en la guía técnica está la última actualización que se hizo y que está cerrada, que creo que es de abril, marzo, algo así. Ahí no estoy tan seguro de las fechas, son un poquito temas más legales, así que en fechas no me manejo mucho. También pueden visitar el canal de YouTube de Gobierno Digital de la sección de interoperabilidad, donde se van a encontrar con videos de capacitaciones o de talleres antiguos. No hay ningún problema con eso. Y lo pueden revisar ahí también si es que tienen dudas. Hay cápsulas informativas.
Y pueden visitar también el portal pice.cl y entrar a la sección de catálogo de servicios para que puedan ver justamente con quiénes les podría interesar interoperar y buscar el acto administrativo que ellos les vayan a pedir, ya sea convenio, un término y condiciones, etcétera. O esperemos que en el futuro sea lo más abierto posible. Y también que ante cualquier duda que tengan, pueden entrar siempre a la mesa de servicios y levantar un ticket donde el equipo de mesa ayuda va a tratar de ayudarlos con la mayor celeridad posible y si no, ya el caso lo tomamos nosotros y lo vamos a ir revisando en conjunto. Muy probablemente si ya lo que nosotros tendemos a hacer es que si los tickets se alargan a más de 2 o 3 respuestas, generamos una reunión de trabajo de media hora y lo revisamos ahí, que tiende por generalidad a ser mucho más rápido. Así que no duden ahí en buscar soporte. Voy a revisar justamente las preguntas que puedan ir habiendo. Eh, pero esto era... no, es una conversación entre Juan Pablo y Marco, así que ahí los dejo. Voy a, entonces a la sección de preguntas. Acá, Manuel pregunta, ¿cómo se puede saber los datos que pueden consumir un servicio? En el catálogo no aparece ese detalle. Ya, sí, aquí hay dos cosas. Una, los servicios que están en el catálogo no tienen el detalle directamente de los datos que están entregando, porque como el catálogo es público, cualquiera podría entrar a verlo. Entonces, hay un tema ahí también de resguardo de qué datos son los que entregan los servicios. También hay un tema de que cuando se inició el proceso de levantamiento de servicios y de publicación en el catálogo, no estaba tan estandarizado con la necesidad de qué información tenía que entregar extra la institución proveedora con respecto al servicio. De hecho, por eso hay muchos servicios antiguos que ustedes pueden ver que tampoco tienen la descripción o una descripción muy detallada. Ahora se está estandarizando eso y se están pidiendo justamente esos registros, pero igualmente no van a ser públicos a menos que se establezca ahí que van a poder entrar o lo va a poder revisar cualquiera y que no hay datos o nombres de datos quizás por las estructuras de los esquemas que pudiesen llegar a comprometer por algún motivo el servicio. Ahora, ¿cómo pueden saber esos datos a consumir? Ahí sí, por desgracia, es que si a ustedes les interesan ciertos servicios, vean con el proveedor qué datos efectivamente le entregan esos servicios. También nos pueden preguntar a nosotros qué datos más o menos entregan ciertos servicios que nosotros ya tenemos también los esquemas más a mano. Pero en general los servicios de registro civil, sobre todo, tampoco tienen una estructura estándar porque ellos los van haciendo en base a la necesidad de cada organismo. Por eso también en el catálogo se pueden encontrar con servicios como información personal repetido, no sé, 15 veces con el sufijo de el consumidor, porque ellos arman una estructura de datos en base a lo que firman por convenio con cada una de las instituciones. Y por eso también es importante o es más esclarecedor que ustedes puedan ver con el proveedor directamente qué datos les está entregando o les puede entregar en cada uno de los servicios. Eh, Luis pregunta, ¿cuál es la duración de los certificados para rotarlos con tiempo? Se requiere, aquí depende, Luis, depende de qué certificados sean. Un segundo. Depende de qué certificados. Si son los certificados de firma, los que tenían que ver con registro civil o impuestos internos, por lo general, bueno, esos certificados ustedes los compran y por lo general duran entre 1 año a 3 años máximo. Ahora,
Si son los certificados de TLS, los que entregamos nosotros por institución, los que están relacionados al CERT y al Kiwi.pen, esos certificados duran creo que 5 o 10 años. Pero además, esos certificados o sea, no los solicitan ustedes la actualización. Nosotros tenemos el control de esos certificados, de las fechas de vencimiento, y nosotros generamos certificados nuevos y les enviamos a ustedes a actualizar. No es necesario que actualicen todo el nodo cuando esos certificados pudiesen vencer, sino que simplemente nosotros enviamos el key y el cert nuevo, ustedes los copian en la carpeta de su nodo y reinician el nodo solamente, pero no implica una actualización completa del nodo. Eh, Aquí. Juan Pablo pregunta, ¿cuál es la última versión estable del nodo? Mira, nosotros, todas las versiones en todo caso son siempre retrocompatibles. O sea, no generamos ninguna versión que deje deshabilitada una anterior. Eh, a lo más siempre van a tener o podrían tener funcionalidades menos, porque, lógicamente. La última versión estable es la 3, o sea, perdón, la 2.3.1. Sin la bajar acá. La versión 2.3.1, que por lo general lo que tiene son algunas correcciones de logs, en algunos comandos de estos especiales de ejecución del nodo tiene algunas diferencias. Por ejemplo, estaba el comando, lo quiero mostrar, el de servicios, por ejemplo, este permiso de circulación dummy. Ah, que si ustedes en las versiones antiguas, pucha, esto que no tengo levantado. Lo que les mostraba era como gráficos y cosas así. En lo que se agregó en la última versión es que tuviese unas validaciones de conexión hacia ese servicio, de manera de que pudiéramos ver si podían salir a esa IP, si podían llegar a ese servicio, etcétera. Y eso para cuando hay problemas de conexión generalmente, para poder descartar algunas cosas, ir haciendo análisis más detallado. Tiene esas funciones. Si ustedes requieren o quieren actualizar el nodo, lo que tienen que hacer es levantar un ticket diciendo que quieren actualizar la versión del nodo que tienen. Y se les va a enviar el link con la descarga de los ejecutables. Y en este caso, al igual que como era con los certificados, nosotros les vamos a enviar solo el ejecutable para Linux y Windows para que lo descarguen y lo actualicen. Igualmente, como mencionaba anteriormente, ninguna de las actualizaciones que se han lanzado requieren modificaciones en los archivos de configuración o que agreguen algo específico o modifiquen cosas. Por eso se envía solamente las versiones. Así que si necesitan eso, lo pueden hacer desde ahí. ¿Dónde me quedé? Acá. Es posible que en el chat deje el enlace para ver todas las opciones de configuración del config. Es que esas están en las guías rápidas y en el manual, porque de hecho, o sea, imagino que tendrá que ver con las configuraciones como del self-path y ese tipo de cosas. Todas esas están en, en la guía rápida, por si acaso. Y creo que había otra acá. Acá. Sí, Rodrigo, tienes el link técnico para revisar las opciones del JSON. Imagino que tiene que ver con la misma pregunta de recién. Están todas en las guías rápidas. Porque, a ver, por ejemplo, no, acá no lo tengo. Un segundo. Em, a ver, no, em, no tengo ninguna. No sé si tendré de algún cambio que habré hecho anterior.
Así es. Servidores. Ya. Mira, sí, en las partes de seguridad igualmente son esas. Esos son ejemplos, obviamente, las IPs. eh, pero igualmente, como te mencionaba, todas esas características están en el manual y en las guías rápidas que pueden revisar. Todas estas se envían junto con el nodo cuando hacen la solicitud por cero filas. Así que deberían tener todos un archivo similar a este que se envía, que es recursos informativos, y en este RAR van, bueno, ahí se ve bastante chico, pero van todas las guías rápidas, los manuales de configuración y los ejemplos de servicios para los consumos. Los ejemplos de cómo se consume cada uno de los ejemplos que tengan ahí consumido. Eh, el drive ese. Ah, ya, este sí, el kit de ese también es cuando ustedes, y por eso también, de nuevo ahí hacer el aviso de sacar los certificados de participación, cuando ustedes van a la capacitación general y obtienen el certificado de participación, se les habilita el link de Drive que les llega por correo, donde está toda la información y los documentos que se mencionan en el taller. Así que junto con las grabaciones o los links de las grabaciones de la capacitación. Así que ahí gracias, Guillermo, por ese enlace. Así que eso, si no hay más consultas, les agradezco la participación. Les recuerdo que el jueves hay otra, que es la que es proveedor. Esa es más teórica que práctica, o algunas implicancias que tiene, que hay que hacer muchas cosas, pero para que también quieran o puedan asistir los que quieran. Y les reitero el hacer la asistencia ahí en cero filas con el código. Así que muchas gracias por la participación, que estén muy bien.